Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos, problemas y soluciones, necesidades y satisfacciones que tienen que ver con nuestra felicidad. La seguridad y la paz es una necesidad del país. Lamentablemente, como hemos dicho en días pasados, hay populismo de paz y hay populismo de guerra. Y a propósito de lo ocurrido el jueves 17 de enero en la Escuela de Policía General Santander, carrobomba puesto por el ELN que dejó 21 personas muertas. A propósito, pues el país se ha vuelto a polarizar y entonces surge el populismo de paz y el populismo de guerra. Por eso hemos invitado hoy a Jaime Fajardo Landaeta. Él es analista del conflicto en todo el país, el conflicto urbano y el conflicto rural, y tiene por qué saberlo y enseguida les recuerdo por qué. Bienvenido Jaime Fajardo Landaeta, Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación, un saludo a usted, a toda la gente aquí que lo acompaña y a la gente que nos escucha. Usted dijo, vamos a ver cómo le suena esto, y usted lo responde. Usted es hijo de la guerra y de la paz. Sí, de ambas cosas. Yo estuve 21 años en la guerra y cuando tomé la decisión, que usted bien nos acompañó mucho tiempo y lo conoció muy bien, el proceso del EPL, realmente dimos el paso y he venido 26, 27 años acompañando diferentes procesos, haciendo diversas iniciativas tendientes a fortalecer la paz, el diálogo y la convivencia. Y creo que esto ha dado algunos resultados, como también hemos tenido tropiezos, pero esta es la mejor actividad que uno puede hacer en su vida. Y entonces uno pensaría a propósito de esto que las voces del país que con rabia dicen debe romperse toda posibilidad de diálogo con el ELN, hay que escuchar esas voces. Y también hay voces que dicen, pero es que no han querido dar muestras de paz. Entonces tiene razón el presidente de la República, Iván Duque, cuando dice, no quiero nada con ustedes y no muestran voluntad de paz. Roger, es cierto que hay que denunciar a fondo, rechazar a fondo ese acto terrorista. No tiene que ver nada con lo que es el complejo problema del conflicto armado. Ya hay incluso, si quiere, determinaciones en la comunidad internacional, el derecho internacional humanitario que regulan eso. La guerra también ha tenido regulaciones. Entonces, ese tipo de actos no puede ya darse invocando la necesidad pues, de entender que hace parte de la confrontación. Lo que se equivocó el ELN, analizó muy mal el momento político porque hay otros factores del momento que no daban en ningún momento para este tipo de acciones. Y segundo, me parece a mí que el gobierno hace bien en plantear una posición firme. ¿En qué hay que advertir al gobierno? Ojo con las cabezas calientes, con aquellos que no piensan bien y quieren ir más allá, quieren aprovechar el momento para decir. Algunos decían, está muy tibio Duque, incluso gente de su propio partido. Está muy tibio, no está haciendo con fuerza las cosas, se olvidó de la seguridad democrática, todo eso. Y le mandaron mensajes, hasta críticas por las redes sociales, siendo de su propio partido. Otros decían que, bueno, hay que romper esos diálogos no va para nada. Y al contrario, también hay que acabar con esa implementación de los acuerdos de la FARC. Y ahora entonces están tratando de llegar al gobierno a decir que el problema ha sido de borrón y cuenta nueva. Y que nada lo compromete con el gobierno anterior. Eso es un caso de Juan Manuel Santos. Mire, todo proceso de paz, todo, yo llevo acompañando los procesos de paz desde 1985. Todo proceso de paz tiene un protocolo inicial. Y todos los gobiernos que reciben un proceso de paz lo han respetado. Lo han respetado. Porque es que los protocolos no es un problema que está definido porque quién lo rompe o qué tipo de acciones la rompen. La acción como tal, esta acción violenta, terrorista, rompe el diálogo, pero no los protocolos. Los protocolos es otra cosa distinta. ¿Qué es un protocolo? ¿Cómo entendemos nuevamente la expresión protocolo? El protocolo es aquella agenda que se establece, digámoslo así, para que la gente lo entienda normalmente, que establece para, o bien se consolida un acuerdo de paz, vienen unas actividades que hay que desarrollar, producto del éxito del acuerdo, o bien en esa parte no se logra ningún acuerdo. Entonces es necesario definir que las partes que generaron unos escenarios, unos instrumentos, una logística, una movilidad, pues puedan sentarse y decir, bueno, hicimos un esfuerzo, no se pudo nada, tenemos diferencias, de pronto la acción que nosotros hicimos a ustedes no les gustó, nosotros la reivindicamos, todo eso, pero ya llegó la hora de romper esto, de acabar esto, entonces cumplamos el protocolo, que es recoger la gente que estaba negociando, que se autorizó
que se dio la orden de cesar cualquier posibilidad de captura, cualquier acción judicial, llevarla al territorio en el cual estaban antes de la negociación y como tal decir, listo, damos 72 horas para que ustedes se dispersen en el territorio y a partir de ahí viene toda la iniciativa del gobierno Es militar. la discusión que ha habido durante todos estos días. Que el gobierno noruego, que es uno de los que ha respaldado el proceso, ha dicho, hombre, tienen que respetar el protocolo. Y que Cuba. el presidente, y el mismo Cuba, ¿no? Mismo Cuba. Y que el y Ecuador, Brasil, pues... sí, Brasil se entiende por qué el cambio de porque gobierno ese también. cambio de gobierno y tan ultraderecha, pues obviamente uno entiende para dónde va. Y el presidente Duque, eso sí, firme, como que no quiere respetar los protocolos, porque el acto terrorista, de verdad, no... Lo dicho, que el terrorismo no debe ser amparado por el protocolo que dicen. En fin, eso es lo que hay que respetar de todas maneras. No importa el acto, así haya sido tan cruel como esa carrobomba, debe respetarse el protocolo. Claro, el protocolo hay que respetarlo por encima de lo que llevó a romper el diálogo, porque se rompe el diálogo y se rompe la mesa. Pero eso es una cosa distinta, porque el protocolo es cómo las partes respetando elementos fundamentales del problema de la confrontación. Cuando ya no hay negociación, las partes definen entonces cómo van a lograr cumplir con los compromisos adquiridos. Bueno. Pero déjeme decirle, Roger, esto. Pero oiga, déjemelo para enseguida, lo que tenga y recuérdelo. Quiero terminar con esta parte diciendo que ya hay una circular roja de la Interpol, que ya de alguna manera con esa circular pues se rompió el protocolo, que la orden es captura por lo menos a uno de ellos, a Pablo Beltrán. Sí, claro. Y pues no sé si a la hora de la realización de ese programa ya la orden va para los otros 9 negociadores que están en La Habana, pero pareciese que el acto ha sido tan doloroso que la verdad se está acabando la discusión sobre si se respeta el protocolo o no, porque ya hay circular roja de Interpol. Ya regresamos, unos mensajes. Estamos conversando con Jaime Fajardo Landaeta, él es analista del conflicto armado en el país. Bueno, antes de que nos fuéramos a mensajes, usted dijo, quiero complementar lo que venía diciendo sobre la explicación que venía dando sobre el protocolo, que existe dentro de un proceso de negociación que se debe respetar tanto antes como después. Y aquí me queda la inquietud de si es necesario, y enseguida me la va a responder, si es necesario como algunos esperan, o sea, hablando de aquello que mencioné al principio de populismo de paz y populismo de guerra, los del populismo de guerra, que es que debe echarse en un balde lo acordado con el gobierno de Santos y las FARC a propósito de lo ocurrido en este gobierno de Duque con el ELN. ¿Qué iba a decir? No, le iba a decir que ya tuvimos una experiencia muy importante, incluso de carácter internacional, lo que fue el proceso del Caguán. Cuando el gobierno se da cuenta de que una cantidad de acciones, incluso acuerde que se logró secuestrar un helicóptero que aterrizó en plena autopista y en el cual se llevaron a un senador. Hubo varias acciones de fondo de la FARC, abusó la FARC de la zona de distensión. Entonces, cuando el gobierno ya ve eso, el gobierno Pastrana inmediatamente opta por señalar que efectivamente rompe los diálogos y le da a la FARC lo convenido en el protocolo. Le dice, entiendo que eran 72 horas, en 72 horas las fuerzas militares van a ir allí, van a bombardear la zona, van a hacer toda una ofensiva militar, ustedes incumplieron. Y eran una cantidad de acciones que había hecho la FARC, secuestros, extorsiones, el secuestro del avión, la llevada al senador, en fin, asesinatos. Entonces, mire que pero Pastrana cumplió. El ELN, yo estuve en Cuba acompañando al comisionado de paz del presidente Uribe, el comisionado Restrepo, y cuando ya estaba a punto de hacer un acuerdo, el ELN rompe el acuerdo. Entonces dice, no podemos llegar a nada, a pesar de que fue el ELN el que no cumplió el acuerdo, otra vez. ¿Y qué hizo el comisionado de paz? Listo, entonces cumplamos el protocolo, nosotros los llevamos a ustedes a Colombia, los dejamos en el sitio que está y les damos determinado tiempo establecido en el protocolo para que efectivamente se dispersen en la zona, pero las fuerzas militares van a entrar inmediatamente después del tiempo definido. Entonces están confundiendo la acción terrorista, por grave que sea,
por toda la indignidad que eso cause, por el hecho de que sea repudiable, como pasó con este caso del ELN, con el hecho del protocolo que tiene unos elementos inscritos en el derecho internacional y que sobre todo compromete a la comunidad internacional porque hay países garantes en nombre de esos países y en nombre de las Naciones Unidas. Ahora bien, las Naciones Unidas tienen que rechazar el acto terrorista, obvio. Hay que desarrollar en este momento todo lo que implique seguir y buscar llevar a la justicia a los culpables. Todo eso hay que hacerlo. Pero eso en ningún momento se está haciendo en función de negar el protocolo. Naciones Unidas no lo está haciendo negando el protocolo. Es lo que se equivoca el comisionado de paz cuando dice, es que yo me amparo en la Nación. No, Naciones Unidas lo que dice es que llama a todos los gobiernos a que sean solidarios con Colombia en relación con llevar a la justicia los responsables del atentado. Mejor dicho, con la imputación de la Fiscalía General de la Nación, que es... pues no, es lo más lógico también, se entiende. Lo más lógico, claro. ¿Cierto? No, hay que esperar a que entonces se cumpla el protocolo, que pasen las 72 horas para imputar cargos. Hay algo que es absolutamente notorio. Entonces, con la imputación y las investigaciones que empieza la Fiscalía General de la Nación y la decisión también de que haya una circular roja por parte de Interpol, eso no quiere decir que no me puedan dar las 72 horas. Señores, pesa sobre ustedes estas imputaciones. Tienen 72 horas. Cumplimos acá, pero ustedes no están libres de la persecución penal. Claro, así de sencillo. Claro. Bueno, y frente al otro aspecto que lo mencionó ahorita al principio y en este momento, empezando este bloque informativo, yo lo retomo y es, ¿debe el presidente Duque, pese a la rabia que esto genera, la indignación que esto genera con el ELN, desconocer lo pactado con las FARC en el gobierno de Santos? Con la FARC y con el ELN. Y con el ELN, sí, por supuesto. Claro. Pues, digo yo, todo lo que se ha venido generando en busca de la paz. El problema radica en que ese tipo de acciones y por la polarización de la opinión pública y la indignidad de la gente, obvio, es que todos marchamos en contra del terrorismo y en contra de ese tipo de acciones. Pero por esa situación el escenario cambia. Entonces el escenario se coloca en que la gente no piensa, bueno, que hay que rescatar de lo que se ha acumulado en la negociación, sino que la gente dice, mano dura, acabar con los terroristas, vamos a perseguirlos, incluso nos sobra quien diga, hay que matarlos, y bueno, miles de cosas, y no cumplir nada de lo que... Uno tiene que analizar estas cosas con cabeza fría, sentarse, mirar lo que han sido las consecuencias de otros procesos, ir a la historia de todo esto, y mínimamente decir, bueno, todo esto que se ha pactado no sigue, pero dejamos abiertas unas ventanas, incluso por vainas humanitarias. ¿Qué va a pasar con las comunidades donde opera el ELN? Incluso ya ha tenido incidencia en zonas donde tiene la FARC. ¿Y qué va a pasar con las víctimas? ¿Y qué va a pasar con los secuestrados? Yo, en cambio, le diría al gobierno, mire, con todo ese problema manejando protocolo, y a usted le va a tocar hacer un acuerdo con la iglesia, con la comunidad internacional, con lo sea, pero usted no puede dejar en manos del ELN las personas que están secuestradas al momento de romper el diálogo. O sea, usted queda a par con una empresaria de Amagá que la secuestró una banda y se la vendió al ELN. ¿Qué va a pasar con la gente que cayó en manos del ELN ahora que derivaron el helicóptero? ¿Qué va a pasar con una cantidad de dirigentes incluso del sur del país o de la parte de los Santanderes en la zona que están en manos del ELN? Yo diría, abra un canal humanitario, no lo cierre. Y el canal humanitario ojalá nos lleve a un acuerdo o a establecer un protocolo humanitario, así al bueno le choque mucho eso. O sea, abrir un canal humanitario, no obstante se terminen las negociaciones. Un canal humanitario que lo puede abrir la iglesia, lo puede abrir la comunidad internacional. Es una transición. Una transición nomás, y no es necesario que se sienten a negociar. Ahora... Mateo, déjemela ahí. Está muy cargado de informaciones, son muy buenos, pero de a poquitico. Vámonos primero a unos mensajes y antes vamos a ver esta frase. Cuando regresemos nos dice qué piensa de ella y continúa usted con él. ¿Qué más? Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? ¿Qué piensa Jaime Fajardo Landaeta de esa frase de Confucio? Confucio, pensador chino.
La verdad es que la gobernabilidad hay que entenderla en su forma integral. El estadista, el hombre que es nombrado para dirigir las causas, las situaciones, las condiciones de un territorio y de una comunidad, tiene que saber apuntar a las decisiones. Y tiene que saber que apuntar a las decisiones es saber reflexionar muy bien sobre todo eso antes de tomar una decisión determinada. Pero también entender si eso va a afectar o no a la población, si va a realmente a generar mayores posibilidades de que la población viva feliz. Y sobre todo un hecho, si va a lograr romper fenómenos de desigualdad que existen en esas comunidades o en esa sociedad, producto incluso de muchos otros factores que debe examinar. Claro, y yo creo que le aplica aquí, por ejemplo, al presidente Iván Duque, yo me imagino que la rabia, y también al gobierno, pues hablemos de Iván Duque como gobierno, como Estado, jefe de Estado. La rabia es tal que usted ha venido utilizando una expresión aquí muy precisa y muy clara, es cabeza fría. Porque si piensa con la cabeza caliente que da la rabia y la indignación, son muchos más los errores que pueden cometer. Entonces, cabeza fría. Bueno, ¿qué otro comentario iba a hacer usted hace un instante, complementando toda la información que le venía dando? No, lo que le iba a decir es, recordemos que a Santos, en el proceso con las FARC, le sucedió que hubo una acción militar donde murieron varios militares en el Cauca, recuerde usted, en medio de la negociación. Santos estuvo duro en ese momento y claro, bueno, se calentó la cosa, pero tuvo una virtud que después le hemos conocido, ya expresada sobre todo por el hijo de él, donde el hombre en horas de la noche dijo, bueno, esto es muy duro, hay que hablar muy bien con la familia de los soldados asesinados, hay que rechazar la acción, fue claro, pero yo no puedo acabar con el proceso de paz, más en esta etapa donde ya los hemos llevado a tener consideraciones de que lo que ellos vienen haciendo en función de la lucha armada no tiene objetivo. Sí, o sea, la paz, perdóneme, usted Jaime Fajardo Landaeta, la paz, usted que estuvo 21 años en la guerra con el EPL era un grupo guerrillero muy duro, ¿cierto? Claro. Era duro, Ejército Popular de Liberación, y lleva 27 años en la civilidad, reincorporado a la civilidad, a la institucionalidad, y desde ahí ha aportado mucho al país. De que la paz es un bien, si es un bien patrimonial tan importante que deba defenderse a capa y espada. La Constitución Política de Colombia, mire, verá que los protocolos están elevados a rango constitucional. Sí. La Constitución Política dice, la paz es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Eso dice nuestra Constitución. O sea, todo lo que se haga por la paz no tiene por qué ser cuestionado ni decir que no consulte el Estado democrático de derecho. Y debe ser un deber de todos los ciudadanos colombianos, no solamente las instituciones. No es la guerra. Sí. La guerra no está catalogado como derecho. Una cosa es la defensa, la necesidad de implementar políticas de seguridad, la necesidad de combatir la criminalidad, las rentas ilegales, todo eso. Pero la paz tiene que ser un derecho que mientras exista esta Constitución, tendremos que ejercerla. Sí, no quiere decir que que porque estamos anhelando la paz constitucionalmente vista, como usted lo dice, como derecho y deber, solo quiere decir que el Estado no pueda seguir cumpliendo con sus funciones, entre ellos la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. No, y el monopolio de las armas tiene que estar en manos del Estado. Pero en Colombia lograr el monopolio tiene que ser acabar con todas esas estructuras ilegales que tienen armas, con la venta de armas, que es el segundo negocio del mundo. Segundo negocio del mundo son las armas. Acabar con eso en función de las alianzas con otros países, pero garantizar la paz, para garantizar la paz. Y no quiere decir que no se combatan ese tipo de acciones criminales como el atentado que generó la muerte de unos estudiantes, no de una agencia de inteligencia ni de unos policías en función de su actividad, como dice el ELN equivocadamente. No, es de unos estudiantes que estaban preparando para eso. Eso es lo que hay que atacar, eso. Pero también atacar la mentalidad en cierta medida corrupta, delictiva, que existe en grandes sectores sociales, que es lo que da pie también a la existencia del narcotráfico, de las rentas ilegales que promocionan la guerra. Entonces, Jaime Fajardo Landaeta dice, entre otras, que se debe abrir un canal humanitario, transicional, digámoslo así, para que se resuelvan todos los conflictos que afectan a tantas personas que están secuestradas, tantas personas que están ahí en el centro del conflicto armado entre el gobierno y entre el Estado y el ELN. Pero también la posibilidad, eso no lo ha dicho, pero termino diciéndolo, la posibilidad de que el ELN, mea culpa, no obstante
la decisión de la Fiscalía General de la Nación y de Interpol y la cabeza caliente de los colombianos, entre ellos el presidente Duque, si el ELN dice, mea culpa, devuelvo secuestrados y muestro definitivamente que quiero la paz, eso podría cambiar las cosas, hay que aceptarlo. Sí, pero también sobre una base, que es fundamental, la necesidad de que haya una clara movilización social, de que la gente coja, toda la gente, independiente de su color político, como fue la marcha, coja un accionar nacional, internacional, no solamente ahora de rechazo al terrorismo, sino de reivindicar la paz, la salida negociada, que no volvamos a la guerra. Es que no se puede volver a la guerra. Ya transitamos un camino con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchos errores. Pero ese camino lo hemos transitado, no lo tiremos atrás. Porque aquí, como usted me decía ahora, se me olvidó responderle esa parte, esta decisión va a afectar la implementación de los acuerdos con la paz, con la FARC. Quiérase o no. ¿Por qué? ¿Cómo queda la restitución de tierras? ¿Cómo queda el problema agrario producto de la agenda? ¿Cómo queda el problema de la reforma política y electoral? ¿Cómo queda el problema de la lucha contra las drogas ilícitas? ¿Cómo queda el problema de la sustitución de cultivos? O sea, esto va a afectar la implementación de los acuerdos. Y habrá gente que, amparado en esta decisión del gobierno, dirá, no, pare todo eso. Perfecto. Pare todo eso. Eso es un peligro. Después que nos vamos a pensar, pero hombre, pues si habíamos ganado todo este terreno, ¿cómo hicimos para acabarlo con él? Muy bien. O sea, que el ELN muestre definitivamente voluntad de paz, pero no solamente el ELN, sino que haya la corresponsabilidad de la sociedad, de lo que yo entiendo de usted, la gente salga y diga, es que queremos la paz, definitivamente, a pesar de que haya sectores que quieren la guerra. Queremos la paz y reivindicamos la paz en este país. Muchísimas gracias, Jaime Fajardo Landaeta, muy claro como siempre. Usted, como analista del conflicto armado en el país, nos da luces para entender lo que pasa y aprender de ello. Gracias, Jaime Fajardo Landaeta. No, gracias a usted, Roger. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Ese llamado que hace él, levantar las banderas, claro, hay indignación, lo dijo 2 o 3 veces nuestro invitado, hay indignación por lo hecho por parte del ELN, pero eso no quiere decir que no se pueda abrir una puerta a lo humanitario y una más grande, a que ingrese otra vez los deseos de paz al país. No obstante que existan otras corrientes que siguen haciéndole populismo a la guerra. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días con Sinergia Informativa a las 12, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Los voy a dar con Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias, chao.